Vamos a ver los delitos contra el orden económico y financiero que están previstos en el Código Penal argentino en el título 13. Es un título nuevo, no son delitos del Código Penal original, claro. Fueron incorporados por una ley especial que es la ley 26.683 del año 2011. Es decir, esta ley incorpora el título 13 completo, aunque algunos de estos delitos, concretamente el encubrimiento y lavado de activos, ya estaba previsto dentro de los delitos contra la administración pública, especialmente en el artículo 278. Ese artículo 278 es derogado y se crea este nuevo título donde se van a reunir una serie de delitos que se considera afectan ese orden económico y financiero de la nación. Como antecedente tenemos que mencionar la Convención sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988, que había provocado, digamos, la sanción de la ley 23.737, la ley de estupefacientes, que ya hemos visto. En el artículo 25 de esa ley 23.737 había alguna figura delictiva vinculada con este tema del lavado de dinero. Después la ley 25.246 del año 2000 fue la que incorporó los delitos de lavado de activos en el artículo 278 del Código Penal. Bueno, finalmente por sugerencias del GAFI, o sea, el Grupo de Acción Financiera Internacional, se sanciona esta ley 26.683 en el año 2011, que crea este título con estas figuras delictivas que vamos a ver. Hay una gran diferencia entre este título 13 y el artículo 278, tal como estaba previsto anteriormente en nuestro Código Penal, el delito de lavado de dinero. ¿Cuáles son las dos grandes diferencias? La primera es la responsabilidad de las personas jurídicas, que ahora se consagra en esta ley expresamente con una serie de sanciones para esas personas jurídicas que participen en este tipo de delitos. Y la segunda gran diferencia es la punición del llamado autolavado, que antes no estaba previsto, es decir, la posibilidad de sancionar el lavado de dinero solamente se pensaba para los casos en que se blanqueara ese dinero, se introdujera ese dinero al mercado legal, cuando el delito previo había sido cometido por otro. En cambio, se quita ese requisito ahora con esta ley en el título 13, y hay un gran sector de la doctrina penal que considera entonces que el autolavado, el llamado autolavado, es decir, la posibilidad de que se sancione penalmente a la persona que comete un hecho delictivo y con el producto de ese hecho delictivo haga esta operación de lavado de dinero. Entonces no serían dos personas diferentes, sería la misma persona. La mayoría de la doctrina dice ahora el autolavado también es punible en el sistema penal argentino. Hay quienes todavía consideran que no se puede penar el autolavado porque dicen que afectaría algún principio que tiene que ver con los delitos de encubrimiento, que básicamente exigen que el encubrimiento, por ser un delito autónomo, necesariamente tiene que dividir a los autores. Un autor debe ser el autor del delito inicial y otro el que encubre u oculta de algún modo ese delito anterior. Vamos a ver el bien jurídico protegido. Es el orden económico y financiero de la nación. Esto significa un conjunto de normas que regulan y que garantizan el normal funcionamiento de la actividad económica, financiera y bursátil en un país. En el artículo 303 vamos a encontrar los delitos de lavado de activo en distintas modalidades, son distintos incisos. Después en el 304 la responsabilidad de las personas jurídicas en estos delitos. En el artículo 305 vamos a ver una norma que se refiere al decomiso en estos delitos, es decir, una norma de carácter procesal que se consideró necesaria como una forma de asegurar la
digamos que no se diluyan, que no se pierdan esos objetos que han sido producto del delito. Ya lo vamos a analizar. En el artículo 306 está la figura de financiación del terrorismo. Hasta ahí vamos a ver en este primer video. Empezamos entonces por el artículo 303, que tiene distintos incisos. Y este artículo 303 prevé el delito de lavado de activos. El lavado de activos es un conjunto de operaciones, procedimientos por los cuales ciertos bienes que tienen una naturaleza delictiva o que son el fruto de naturaleza delictiva se incorporan al sistema económico institucionalizado con apariencia de legitimidad. Históricamente se denomina este delito lavado de dinero para expresar la idea de que ese dinero mal habido, producto de un delito, se lava y se incorpora al sistema legítimo. La figura básica, y aquí ya empiezan las discusiones, la figura básica está prevista en el inciso primero o en el inciso cuarto. Si ustedes leen el artículo van a ver que en el inciso primero se exige como requisito que la suma del lavado de activos supere los 300.000 pesos. En cambio, en el inciso cuarto se refiere al mismo delito pero sin establecer un límite en cuanto a la suma del dinero supuestamente lavado. Entonces hay un sector muy importante de la doctrina penal argentina que dice la figura básica es la del inciso primero, y hay otros que consideran no, la figura básica es la del inciso cuarto. En esto hay que hacer alguna aclaración. La primera aclaración es, no importa cuál de las figuras esté primero. Recordemos que, por ejemplo, en materia de los delitos de aborto, en el artículo 85 del Código Penal, encontramos primero el aborto sin consentimiento, es decir, la figura agravada, y después la figura básica. Entonces no es que si una figura está mencionada expresamente en la ley, en primer lugar esa es la figura básica y las que siguen a continuación son agravantes o atenuantes. Eso es irrelevante. Lo determinante para definir cuál es la figura básica y cuál es la agravada tiene que ver con cuál es la figura que reúne todos los requisitos o características que van a tener necesariamente que tener también las figuras agravadas. Entonces podemos decir que la figura básica es la que está prevista en el inciso cuarto, que no establece ningún límite de monto de dinero, y la figura agravada es la que está en el inciso primero del artículo 303. ¿Qué consecuencias trae esto? La consecuencia es que, siendo el artículo 303 inciso cuarto la figura básica, no forma parte del tipo objetivo ninguna exigencia en cuanto al monto, y en consecuencia no forma parte del dolo el conocimiento sobre el monto que se está blanqueando o lavando. En cambio, en el inciso primero sí forma parte del tipo objetivo el monto superior a los 300.000 pesos. Como forma parte del tipo objetivo, ese requisito también debe ser conocido por el autor porque son delitos dolosos. Entonces, el autor, para que se le impute el delito de lavado de activos del inciso primero, necesariamente tendrá que saber que las operaciones de lavado en las que está participando o que está realizando él solo son superiores a los 300.000 pesos. Solo así se podría aplicar la agravante en este caso. Es decir, no se trata de una condición objetiva de punibilidad, se trata de un elemento del tipo objetivo. Si ese elemento del tipo objetivo tiene que ser conocido por el autor. En el caso del agravante, en el caso de la figura básica del inciso cuarto, no hace falta que conozca cuánto es el monto que está lavando. Bien, si has hecha esta aclaración, entonces la figura básica es la del inciso cuarto y la del inciso primero en la figura agravada. Tenemos que definir cuáles son los elementos objetivos del tipo penal entonces. La conducta típica consiste básicamente en transformar los bienes que provienen de un ilícito penal, dándoles apariencia de licitud. Y el texto enumera una serie de conductas: convertir, transferir, administrar, vender, grabar, disimular, o de cualquier otro modo, dice, de modo que todos los supuestos de conducta que enumera previamente son ejemplificativas. De cualquier otro modo, pone en circulación en el mercado los objetos mencionados en el texto legal. ¿Cuáles son esos objetos mencionados
en el texto legal los bienes que provienen de un ilícito penal, sean corporales o no, sean muebles o inmuebles. Pero necesariamente esos bienes tienen que provenir de un ilícito penal anterior. Hay una discusión en relación a qué debe exigirse para comprobarse que provienen de un ilícito anterior, porque también podría ocurrir que alguien considere que una persona que tiene de golpe mucho dinero sin poder justificarlo, sin poder justificar su origen, se presuma que esos bienes provengan de algún ilícito anterior. Bien, no se puede presumir la existencia de un requisito de un delito. Hay sobre esto una discusión y entonces hay distintas posiciones. Por ejemplo, quienes exigen que el hecho previo se tiene que probar con una sentencia judicial condenatoria. Hay otros que dicen que no necesariamente tiene que ser o tiene que existir una sentencia judicial firme que declare la existencia de ese hecho anterior. Y ahí también podemos decir en jurisprudencia una posición intermedia, que no exige una sentencia judicial firme, pero que tampoco admite la presunción de que si una persona de repente tiene más dinero del que tenía, algo parecido ocurre también, y ya hemos visto en el delito de enriquecimiento ilícito. Bueno, es que está en juego ahí en el fondo el principio de inocencia y la carga probatoria que debería corresponderle siempre en nuestro sistema procesal al órgano acusador. Es un delito doloso, eso significa que el autor tiene que saber, conocer que está realizando alguna de las acciones previstas mencionadas en el texto. En el caso del agravante del inciso primero, tiene que conocer el monto de la operación en la que está participando, o sea que el monto es superior a los 300.000 pesos. Hay una parte de la doctrina que exige una ultrafinalidad. La ultrafinalidad que debe tener el autor es que esos bienes adquieran la apariencia de origen lícito. Particularmente considero que no hace falta esa ultrafinalidad o ese elemento subjetivo especial, porque el mismo texto, la expresión que utiliza el texto, cuando dice la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, entiendo que se admite en ese caso incluso el dolo eventual. Autor de este delito puede ser cualquier persona. Para la mayoría de la doctrina penal con el texto actual se admite también el autolavado, o sea que podría ser autor también el sujeto que cometió el delito previo. Sin embargo, hay calificada doctrina que cuestiona esta interpretación y, aplicando principios generales de la teoría del delito, del derecho penal, consideran que en muchos casos hay que tener cuidado porque muchas veces se trata de delitos copenados. ¿Qué significa eso de delitos copenados? Significa que hay delitos que tienen previsión legislativa en dos figuras diferentes, pero que en realidad se trata de la consumación o de la concreción del delito cometido previamente. Entonces, sancionar el autolavado podría ser una vulneración del nem bis in idem o el non bis in idem, porque se estaría penando dos veces por un mismo hecho. Es una cuestión todavía discutida en nuestra doctrina penal. Hay otras agravantes en el artículo 303, en el inciso segundo concretamente. Son dos supuestos diferentes. En el primer caso, el autor es una persona que realiza el hecho con habitualidad. Esto de la habitualidad, la exigencia de la habitualidad ya la hemos visto en otras figuras. Significa la reiteración de ese tipo de conductas y además dentro de cierto término. Y hemos visto también que puede ser cuestionada constitucionalmente desde el principio del derecho penal de autor. En el segundo caso se trata de un funcionario en ocasión de sus funciones. También se agrava por cometer el hecho una persona en ejercicio de una profesión o de un oficio que requieran una habilitación especial. Después, en el inciso tercero del artículo 303 está previsto una conducta delictiva distinta, que es la figura de la receptación. Es un
delito diferente al lavado de activos de los incisos primero y cuarto, porque en este caso lo que se hace es un adelantamiento de la punición en el iter criminis. Es el caso de quien recibe los bienes provenientes de un ilícito penal con la finalidad específica de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso primero. Entonces, no hace falta que se llegue a realizar esa operación de las previstas en el inciso primero, si es necesario que el sujeto reciba con esa intención especial. Es una figura que parece tiene la estructura de un tipo de resultado cortado. De cualquier modo, es un delito autónomo. Se sanciona un acto preparatorio del verdadero lavado de dinero cuando no llegan a darse las conductas del inciso primero. La conducta típica acá es recibir el dinero u otros bienes con esa finalidad, con ese elemento subjetivo especial. En el inciso quinto del artículo 303 se establece una disposición parecida a la que hemos visto en el artículo 279, inciso cuarto, es decir, una excepción de extraterritorialidad. Se sancionan también los actos de lavado de dinero de conductas previas cuando hayan sido cometidos en el extranjero, siempre que ese hecho previo sea considerado delictivo en el lugar donde se ha cometido. Después, en el artículo 304 del Código Penal está prevista la responsabilidad penal de la persona jurídica por lavado de dinero. Un tema muy discutido desde hace mucho tiempo en el derecho penal en general es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Básicamente los cuestionamientos que se hacen son: una persona jurídica no puede ir presa, una persona jurídica no es capaz de realizar una acción, una conducta en términos de la teoría del delito, ni tiene culpabilidad. Bueno, por eso es que se elaboran para las personas jurídicas respuestas, sanciones desde el derecho penal diferentes a la que se prevén para las personas físicas. No se los manda preso, pero sí se le puede imponer algún otro tipo de sanciones, como por ejemplo la suspensión, la inhabilitación, etc. Bueno, eso es lo que se prevé en este artículo, la sanción de las personas jurídicas que participen en alguno de estos delitos de lavado de bienes provenientes de un ilícito penal, siempre que se realicen en nombre, con la intervención o en beneficio de una persona jurídica. Después, en el artículo 305 vamos a encontrar las medidas cautelares, concretamente el decomiso para los supuestos de estos delitos de lavado de activos. Una serie de medidas cautelares en estos procesos penales en realidad son normas de carácter procesal penal, no de carácter del derecho penal de fondo. Una serie de disposiciones que se prevén en el mismo Código Penal con la finalidad de asegurar la custodia, garantizar la administración y conservación de esos bienes que supuestamente provienen de un delito cometido vinculado a este lavado de activos. Este decomiso punitivo es una sanción anticipada a la sentencia condenatoria. Tengan en cuenta que acá existe la posibilidad de disponer de esos bienes que supuestamente serían producto del delito, pero sobre los que todavía no tenemos la certeza de que sean producto de un delito. Entonces hay una objeción de inconstitucionalidad por afectarse el principio de inocencia y por afectarse el debido proceso, según el cual solo se puede considerar culpable a una persona cuando una sentencia firme lo declare culpable, ¿no? ¿Cómo le vamos a sacar los bienes a esa persona que sospechamos que ha cometido un delito si todavía no sabemos si cometió el delito? Por eso es cuestionable, muy cuestionable desde estos principios constitucionales. Finalmente, en el artículo 306 vamos a encontrar una figura penal distinta, que es la financiación del terrorismo o el financiamiento del terrorismo, en un artículo muy extenso por ley 26.734 y con la intención de adecuar nuestra legislación interna al convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, un convenio especial que impone a los estados parte la sanción de un delito de este tipo. Así como se incorporó el artículo 41 quinquies al Código Penal argentino, así también se incorporó, para cumplir con ese convenio internacional, se incorpora también este artículo 306. ¿Cuál es la conducta típica? La conducta típica es recolectar
o proveer bienes o dinero con la intención de que sean utilizados en el presente o en el futuro a la comisión o a la tentativa de delitos con finalidad terrorista. La finalidad del artículo 41 quinquis, recordamos que es un agravante para todos los delitos. La finalidad es aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas, nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Bueno, este es un delito doloso, exige un elemento subjetivo especial que es la intención de que ese aporte sea utilizado para la comisión de un delito con esa finalidad de aterrorizar o intimidar a la población. De modo que es delito doloso con elemento subjetivo especial.